según la primera ley de Newton no habría fuerzas, pero entonces ¿las fuerzas de constricción son simples objetos matemáticos No, o no. son fuerzas? Fíjese cómo, vamos a tomar aquí la parte de Y. Fíjese, la parte de Y. Aquí donde dice figura 2, que es lo que se hizo el sábado. Vea la, la, la parte del eje Y. La parte del eje Y. La parte del eje Y, Guerra, tiene una característica. No hay movimiento a lo largo de Y. ¿Está usted de acuerdo? Sí, Por construcción. Por construcción, ahora. Vamos a poner el caso, un caso más realista, ¿no? Este punto que está aquí, ahí sobre la polea. Esperaríamos que pudiera rotar, ¿estamos de acuerdo? Lo que usted fue quien me preguntó, si mal no recuerdo, si estábamos asumiendo que había, ¿cómo se llama? Ausencia de rotación en la polea, ¿se acuerda? bueno, no fui yo, pero sí recuerdo. Sí, cierto, fue Mendiola. Imagínense que tenemos la situación en donde, ok, esa es una idealización y sí está rotando. Está rotando como en la dirección que usted quiera, ¿estamos de acuerdo? No importa Sí, cuál. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo en que el punto de unión entre la polea y el punto que sujeta a la polea estaría fijo? sí, Pero que la polea estaría ejerciendo una fuerza sobre el punto que como si fuera esta parte que está aquí, esta que estoy señalando, una clavija. ¿Estamos de acuerdo? sí, Y que la clavija estaría ejerciendo por tercera ley de Newton una fuerza sobre la polea y que la fuerza total sobre la polea sería cero en la dirección Y. Entonces, sí. no está usted confundiendo, tiene usted razón. Por primera ley de Newton, las fuerzas a lo largo de y a lo largo de Z sobre la polea o sobre las masas serían cero. ¿Estamos de acuerdo? Aquí fíjese que sobre la masa M1 o sobre la masa M2 solo hay dos fuerzas. Una de constricción, la tensión, y otra, el campo gravitacional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Cuántas fuerzas a lo largo de Y actúan sobre esto? ninguna. Y sobre esto. Tampoco. Entonces, por construcción, primero empecé con la polea, porque usted me puede decir, ahora, analice la polea. Ok, recuerde, ya vimos que las fuerzas a lo largo de Y, todas, sobre la polea se anulan, y que sobre M1 y M2, que son realmente los actores principales de todo este drama, no hay fuerzas a lo largo de Y ni a lo largo de Z. Pues tiene usted razón, pero si usted hace el análisis detallado de lo que le pasa a las dos masas en Y y en Z, no hay nada. Cero. ¿Se agarró la onda? Sí. No sé si eso le contestas su duda, Guerra. Bueno, sí contesta una parte, pero también la otra parte sería la de, entonces ¿Cuál? las fuerzas de constricción son No, una, no. Las fuerzas de constricción existen. Las fuerzas de constricción, ese es el punto que quiero. Las fuerzas de constricción son reales, no son un artilugio.
Lo que sería un artilugio matemático son los desplazamientos virtuales. Son reales. Existen. Y aquí le pongo ejemplo. Vea la tensión en un péndulo. Hicimos el caso del péndulo, ¿se acuerda? Sí, La tensión provocada en un péndulo. ¿A poco no existe la sí, sí tensión? existe. Claro, por supuesto. Tanto que usted la puede medir. Usted puede poner un, ¿cómo le llaman? Sustituyen luego como a las básculas. No me acuerdo el nombre que tienen, pero usted puede medir las tensiones. Entonces, ¿Dinamómetro? ¿perdón? ¿Dinamómetro? Ah, sí, el dinamómetro. Se pueden medir y no hay duda de que son reales. El problema, Guerra, el problema es que en un problema ellas, las fuerzas de constricción, no se conocen a priori. A priori. Entonces, el punto es empleando el formalismo newtoniano, donde usted necesita todas las fuerzas, no es factible encontrar solución. Y si usted lo que quiere es construir una máquina, hay que percatarse, Guerra, va para todos, de algo importante. Si ustedes ponen revisan por ahí, hay algunos libros interesantes que uno puede leer luego cuando no hay, yo recuerdo que lo leí cuando era estudiante, en un intertrimestre. Por ahí hay un libro que está publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama Historia del Desarrollo de la Mecánica Clásica. Y tiene aquí un punto que es relevante, ese libro, y algo que aprendí de ese libro. Una cosa es un teorema de existencia de la solución. Y otra cosa es encontrar la solución, Guerra. Entonces, cuando usted reconoce a través de lo que acabo de escribir, por ejemplo, que la tensión en un péndulo es una fuerza real, pero que muchas veces, en el caso del péndulo es más o menos sencillo, pero piensen en el alambre que está guiando a una partícula. Conocer la fuerza que ejerce el alambre sobre la partícula para mantener a la partícula en esa trayectoria. Eso es realmente imposible. Se quiere construir una máquina. Esa máquina debe de cumplir las leyes de la física. ¿Cómo optimizo el funcionamiento de la máquina si no conozco cómo ciertas partes de la máquina van a estar afectando su funcionamiento? Entonces, esa es una necesidad. La revolución industrial llevó a encontrar ya no teoremas de existencia. Qué buena onda que las ecuaciones de la segunda ley de Newton me diga que y la teoría de ecuaciones diferenciales me diga que existe. Yo no necesito nada más eso, yo necesito la solución. Entonces, lo que hace Guerra, el formalismo de Lagrange, es Lagrange a través del principio de D'Alembert evita tener que conocer. Y esto lo subrayo porque ahorita voy a hacer algo a priori. Ese es el gran mérito de Lagrange y D'Alembert, las fuerzas de constricción.
para obtener la dinámica. Vea, para determinar. Y ahorita voy a regresar a lo que hicimos el sábado, la dinámica. Voy a poner las ecuaciones. Le da la vuelta. ¿Por qué lo menciono? Uno debe ser capaz de resolver los problemas, pero también debe ser capaz de entender qué ventajas tienen ciertas ideas, ciertos, uh, ciertos modelos físicos o matemáticos, unos sobre otros. Ninguno tiene una ventaja sobre Newton, no tiene ventajas sobre Lagrange en general, ni viceversa. En algunos casos es mejor una cosa que otra. ¿Y a dónde voy? Guerra, todos los que me están escuchando, vean la expresión 30.9. 30.9 es la lagrangiana de la máquina de Atwood. Fíjese, Guerra, ¿dónde está la tensión? ¿Dónde está en 30.9 la tensión? En L. ¿Seguro? No, no es Él cierto, es... perdón, no está en la ecuación. ¿Qué fue lo que hizo Lagrange? Resuelve el sistema sin pasar por determinar a priori las fuerzas de constricción. Sin embargo, Lagrange, quiero que comprendan, lo voy a estar haciendo. Ya que resuelven, ustedes pueden conocer las fuerzas de constricción. Fue lo último que hice. Fíjense cómo en 30.19 y 30.20, cuando utilizo, ok, está bien, concedido, lo acepto. Tengo la solución que se obtuvo a través de Lagrange. Y después, cuando pongo 30.19, estoy recurriendo a la versión newtoniana. Y aquí sí aparece T. En otras palabras, cuando ustedes obtienen la solución, a la Lagrange, recurren a la versión newtoniana y entonces obtienen todas las fuerzas de guerra, inclusive las de constricción. ¿Sí está claro? Sí, profesor, ya quedó claro. Fíjense cómo esto señala otra cosa. Esto señala otra cosa. Y hay que ser completamente objetivo o lo más objetivo posible. Es cierto, Lagrange resuelve el problema sin pasar por las fuerzas de constricción. Newton tiene ese problema. Si no conocemos las fuerzas de constricción, estamos fregados. Pero usando los dos, nótese que la conjunción de los dos al obtener las soluciones, la dinámica. Esto es lo que el día sábado me sacó el Zoom y después ya no jaló. Ya nomás. Entonces, hago como un comentario para finalizar ese problema de la máquina de Atwood, usando la gran al en el formalismo newtoniano, se pueden deducir. Pero fíjense cómo tengo que recurrir a Newton, al formalismo newtoniano. Ya en Lagrange resuelve una parte, me da la solución de las trayectorias de todas las partículas involucradas, pero así como estamos diciendo que tiene una desventaja Newton,
no es posible a priori conocer las fuerzas de construcción, Lagrange tiene un problema, que encuentro la solución, pero no encuentro las fuerzas de constricción. Y las fuerzas de constricción podrían ser tecnológicamente relevantes, porque una pieza de una máquina se puede romper en función de las fuerzas que estén actuando sobre esa pieza de la máquina. También hay que conocerlas, pensando así pragmáticamente, como si, intentando más bien, como si quisiéramos ver cuánto tiempo va a durar una máquina. Entonces, se pueden deducir las fuerzas de constricción, pero es la unión de las dos ideas. Una sola, Lagrange o Newton, no resuelve el problema por completo. ¿Sí me están siguiendo? ¿Dudas, preguntas, Profesor. comentarios? Sí. ¿Se le contestó Guerra? Sí, profesor, gracias. Pues fíjese, no son reales. Tan reales que muchas veces esas fuerzas de constricción son las que provocan problemas en el diseño de maquinaria. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Siendo, Profesor, sí, dígame. entonces la lagrangiana solo nos funciona cuando estamos tratando con fuerzas derivables de potencial, o sea, no. No. Usted tiene las fuerzas de constricción, no. La lagrangiana funciona siempre. Usted quita las fuerzas de constricción. Lo que no puede darle la lagrangiana le determina la trayectoria de todas las partículas involucradas. Lo que no le determina son las fuerzas de constricción. Pero usted tiene cómo se mueven los objetos de su sistema. No, siempre funciona. No confunde, Rojas. Oh, ok. Sí, de acuerdo. Fíjese que cuando escribo lo que mostré hace rato, 30.19, la lagrangiana de las partículas en la máquina de Atwood, funciona y hay fuerzas de constricción. Lo que usted está confundiendo es que las únicas fuerzas que aparecen en la lagrangiana son aquellas que no son de constricción, que es diferente. ¿Sí está claro, Rojas? Sí, de hecho sí, porque solo aparecen las que hacen mover a la partícula. Sí. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? ¿Sí? Sí. Muy bien. Profe, Ajá. entonces en el ejemplo que vimos el sábado, la ecuación de movimiento es 30-17, ¿no? Bueno, la que nos da la de Lagrange. Espérenme, es que lo dije así sí, 30-19 es otra cosa. 30-15-16 es 30. Órale. Bueno, el lagrangiano es 30.9 Ajá. y Y la de movimiento, según yo, es 30-17. no, esa es la solución. Es la solución, no le puse número. No, la ecuación de movimiento en esencia es 30-12. Ya estamos de acuerdo. Ah, ok, Este, sí. Y la trayectoria sí sería 30-17. sí, exacto. Ah, ok, de acuerdo. Sí. Sí, gracias. Entonces, ¿alguna duda? No, muy bien, qué buena onda. Entonces vamos a continuar. Voy a hacer, voy a utilizar el formalismo lagrangiano. Ya se dieron cuenta, intentando ser lo más objetivo posible de las ventajas y desventajas de las dos versiones que tenemos de la mecánica clásica. Hay otras dos. Las otras dos son equivalentes y ellas ofrecen también ventajas y desventajas. Lamentablemente, como ya se percataron, no hay tiempo para
llegar hasta los dichosos corchetes de Poisson, que los corchetes de Poisson son ya realmente una manera de coquetear con la mecánica cuántica, pero bueno, esa es harina de otro costal. Lo que voy a hacer son 3 ejemplos de aquí a que termine el trimestre. El último va a ser análisis, no lo he terminado, lo inicié el trimestre pasado, no lo terminé, de fuerza central, pero voy a atacar el problema de fuerza central desde la perspectiva del formalismo de Lagrange. Pero antes de eso, vamos, porque todavía hay algunos puntos finos que vale la pena entender de lo que estamos haciendo de Lagrange. Y lo que vamos a hacer ahora, esto va a ser, este ejemplo luego, el que sigue, no solo porque hay que aprender todo lo que vimos sobre cómo resolver, identificar construcciones, definir grados, coordenadas generalizadas, todo eso, no, porque este ejemplo que viene al final, hasta el final, vamos a poder entender mucho mejor la diferencia entre un desplazamiento real y un desplazamiento virtual. Este es un ejemplo matemáticamente sencillo que permite tener una clara idea de cuál es la diferencia entre un desplazamiento real y un desplazamiento sencillo. Se los dije al inicio, esa es una parte de de lo que es más mal explicado y más mal comprendido y más mal escrito en los textos de mecánica clásica. Y aquí nos va a ayudar este ejemplo. Y lo que vamos a tener es lo siguiente, fíjense. Una varilla descansa, rota en el piso. Ahorita lo hago el dibujo con velocidad. Angular constante. W. ¿Sí? A lo largo de ella se mueve una partícula de masa. Ay, de masa M. ¿Sí? Téngase la trayectoria, la curva que describe. Lo que tengo es, imagínense que lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Y lo que tenemos es una varilla donde, déjenme dibujar primero el sistema coordenado. Tengo lo que estoy dibujando es mi marco inercial. Esto es X, esto es Y.
y la varilla está rotando. Esto que dibujé es el plano del piso, y por acá está la varilla. Donde se extiende suficientemente por aquí. Está siempre moviéndose sobre la varilla, una masa, y este ángulo es omega por t. ¿Sí se distinguen los colores? Sí, profesor. Ok. ¿Dónde? Es la figura 1, ¿no? Entonces, la partícula. Vamos a comenzar. Recuerden, no recuerdo si lo hice el miércoles, se lo hice el sábado. Mencionar algo así como un algoritmo. Es el algoritmo que implica resolver a la Lagrange un problema de cinemática o de dinámica. Y aquí, el primer punto es reconocer las constricciones. El número de constricciones. Profesor, disculpe una pregunta. Oh, ¿qué onda, ¿Siempre se va a seleccionar un marco inercial para el sistema? ¿Para analizar el sistema? No, le voy a decir una cosa. Es algo que no he analizado. Cuando terminemos de resolver este problema y el de, ¿cómo se llama? Este problema y el problema de cuerpo central, nos vamos a percatar de que la respuesta que le voy a dar en este momento es correcta. Aquí lo estoy haciendo por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Me puede usted preguntar. Porque recuerde que la segunda ley de Newton parte de un marco inercial. ¿Estamos de acuerdo, Guerra? Sí. Entonces, yo le diría, no es necesario, pero es conveniente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ahí no tiene que introducir fuerzas inerciales. Entonces, no es necesario. Inclusive, no lo he analizado, lo vamos a ver en este ejemplo, como ya se los comenté, que Lagrange es válido inclusive en marcos no inerciales. En realidad, sin habernos dado cuenta, vamos a obtener fuerzas inerciales. Entonces, no es necesario. Es conveniente, pero no es necesario. Ok, gracias. El número de constricciones y ejemplo, sí. La masa que está sobre la varilla, ¿se va a quedar quieta ahí o va a trasladar? No, se mueve. Es Se como, traslada sobre la varilla, ¿no? sí, es como si usted le hiciera un agujero a una canica y le introdujera en la varilla y pone a girar la varilla. ¿Sí me Ok, explico? sí, de acuerdo. El número de constricciones. Este ejemplo tiene una ventaja. En cuanto al aprendizaje me refiero. Los ejemplos que luego nos ponen en los libros rara vez se van a constricciones holónomas, reónomas, todas son holónomas, esclerónomas, donde nada depende del tiempo. Aquí una de las condiciones va a ser dependiente del tiempo. Fíjense, y lo pongo en rojo, 2. El primer punto, si no identifico las fuerzas, las constricciones, ya me fregué. ¿Sí? Entonces hay que identificarla. Esta es la primera
del día de hoy, ¿verdad? 31. Que habíamos quedado que dentro de una semana es el examen, ¿verdad? Sí. Ok. Hoy es la antepenúltima clase. Fíjense cómo Z es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Trivial. Yo no sé si es trivial o no. Eso no me interesa, los adjetivos. Lo que me interesa es identificar construcciones. La primera es esta. Pero la segunda es una construcción. Déjenme ponlo nomás. Mezclero nomás. No, es una igualdad. No depende del tiempo. Pero la siguiente, fíjense cómo. La Y es X tangente de omega t. Esta es una construcción. Es. Ok. Entonces, ¿hay alguna construcción adicional? Díganme. ¿No podríamos escribir que la masa solo puede ir del origen hasta el final de la varilla? No, es 31.2. La posición de la masa está dada por 31 puntos. Siempre. ¿Sí o no? Creo que sí. ¿Entendió o no, Rojas? Claro. Si yo le hago caso, así como dice el dicho mexicano, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que lo queme, ¿no? O sea, si pongo menos construcciones de las que hay, no me va a salir el problema. Pero si, repito, construcciones como es lo que usted me está diciendo, ya me molé porque tendría yo 3 constricciones, es una sola partícula en 3 dimensiones. ¿Cuánto es 3 menos 3, Rojas? 0. ¿Cuántas coordenadas generalizadas tendría yo si le hiciera caso? Ninguna. Ya me amolé, ¿verdad? Entonces, fíjense. Entonces, Ajá. entonces no necesariamente tenemos que incluir la longitud de la varilla. Eso No, la ya. varilla. No, a ver. La longitud de la varilla aquí no importa. Este cuate que está aquí, la masa se puede deslizar sobre la varilla. Entonces, la distancia entre el punto de giro o el origen de coordenadas y la posición de la masa no es una constante. Ok, sí, sí, sí. Ya, porque regresa, ¿no? La masa. No sé, Sí, nunca la he disparado. hace lo que tenga que hacer, ¿estamos de acuerdo? Ok, sí, de acuerdo. Entonces, Profesor, ¿quién habla? Guerra, en 31 puntos no sería holónoma reónoma. 31.2. Sí, pues, sí, ¿por qué puse esclerónoma? Dije reónoma y escribí otra cosa. Sí, lo dije, pero escribí lo mismo. Sí, gracias. Solo hay una partícula, ¿verdad? ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. ¡Qué buena onda! Muy bien. Ahora sí, esto quiere decir, solo existe una coordenada. Profesor, Ajá. y siempre vamos a obtener al menos una coordenada generalizada. No puede haber el caso de que no haya ninguna. Sí, cuando la partícula va a estar en reposo o con movimiento uniforme. Pero el problema sería así como completamente trivial, esos
esa situación que usted me dice ni siquiera sería un problema, sería yo le pregunto de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Pues, ¿sí me Ok, explicó? Hasta yo sí, que soy daltónico sé que es blanco. ¿Sí agarró la onda? sí, sí, de acuerdo. Entonces, en los problemas realmente de la vida real, créame que eso no va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, profesor. Entonces, hay varias, este, hay varios puntos eh, finos en no nada más en Lagrange, ¿no? Ya se dieron cuenta, en física, en matemáticas, ¿no? No siempre hay algoritmos. El algoritmo que les señalé, creo que el día sábado, en realidad es así como una guía, ¿sí? Una guía bastante, ¿cómo ponerla? Bastante ambigua, seamos duros con lo que se hizo, porque no me dice cómo definir, por ejemplo, el conjunto de coordenadas generalizadas. Aquí el conjunto de coordenadas generalizadas solo va a tener un elemento, porque solo hay una coordenada generalizada, pero no se nos dice cuál es. Entonces, eso es algo que solo se aprende resolviendo problemas, ¿sí? Se adquiere un cierto feeling de qué y por qué. Yo voy a dar en este momento un argumento que intentará hacerles ver de por qué la elección que voy a llevar en cuenta es una buena elección de coordenada generalizada. Entonces, voy a plantear como una pregunta. No hay receta, algoritmo que me diga cómo elegirla. Solo hay la experiencia que se adquiere resolviendo problemas. Vean el dibujo. No es nada más un dibujo cualquiera. Luego creemos que hemos entendido y cuando leemos algo o alguien nos hace un comentario nos damos cuenta que ni de chiste habíamos conseguido entender más allá de la superficie de lo que una situación esconde. Vean el dibujo. ¿Están de acuerdo en que las coordenadas X y Y van a estar cambiando como función del tiempo debido a 31.2? ¿Sí o no? Sí, Ahora, vean la pura varilla. Por un momento en su mente, borren los ejes X y Y. Imagínense que eso está rotando. ¿Cuál es en esa imagen mental la variable que ustedes creen que les va a permitir resolver el problema? el ángulo. No, el ángulo es omega por t. El ángulo ya está dado, Rojas. ¿Sí lo ve? ¿Cómo que está? O sea, que aparece en 31.2. No, aparece aquí. El ángulo es omega por t. Si usted me Ajá. dice, no, ya agarró la onda. Agarró la Eh, onda no, no mucho. ¿Por qué no la podríamos elegir? porque ya está determinado. Si usted me da el tiempo, yo le digo, el ángulo está como por acá, va de aquí a acá. ¿Qué es lo que no conoce? Ah, ok, ok. Sí, por No, eso no, no. sí, no, pero fíjese, hay
hay que aprender de los errores. Usted me dijo el ángulo, yo le estoy diciendo, no, porque el ángulo es un dato del problema, sí o no, el ángulo es omega por t, y la omega es dada, ¿sí o no, Rojas? Sí. Ahora, está bien, fíjese, se cometió un error, pero de ese error vamos a aprender algo. ¿Qué le faltaría a usted conocer para determinar por completo la posición de la partícula? El ángulo no. ¿Qué otra cosa? Cómo se mueve sobre la varilla, ¿no? Pero cómo se mueve sobre la varilla implica conocer ya no el ángulo, que distancia. La del origen a la, bueno, la R, ¿no? Que se traza del origen a la Entonces, ¿cuál cree Rojas que es la coordenada generalizada que hay que usar? esa R, bueno, sí, digamos, es la hipotenusa, ¿no? Digamos. Claro. Lo voy a poner así, con algo escandaloso, obvio, de lo que yo no lo dije. Si alguien tiene algún reclamo, se lo hace a Rojas. Él fue el que lo dijo, obvio. La coordenada generalizada. Vean el dibujo, por eso les dije, olviden los ejes, piensen en la varilla. Si yo les doy la R y la omega, el ángulo, la posición está determinada, pero el ángulo que es omega porque ya está determinado. Eso me dice, utiliza la R. No es la que existe que elegimos. Hay varias opciones, pero en este que les estoy, en estos argumentos que estamos esgrimiendo, creo que se percatan. ¿Qué es esto? ¿Alguien tiene alguna duda? No de la definición de coordenada generalizada, sino del por qué. ¿Alguien no entiende? Ok. Para mí eso siempre será un acto de presunción en el sentido de yo entiendo todo. ¡Qué buena onda! Profe, Entonces, ajá, y si hubiéramos tomado el ángulo, ¿qué hubiera pasado en no, la Lagrangiana? no resuelve el problema, porque el ángulo ya está dado. O sea, nos hubiera salido algo, no sé, idénticamente igual, no sé, 1 igual a 1 o algo así. ¿Sí? 1 es igual a 1, o peor, 1 es igual a 0, Rojas. Ah, y en la torre, ¿no? ¿Sí Ok. agarró la onda? Sí, No entonces lo resuelve. cuando tomamos una coordenada generalizada equivocada, entonces la Lagrangiana empieza a dar cosas medio raras. La lagrangiana le va a decir, yo no vengo a jugar, yo vengo a que se planteen las cosas de manera correcta, no lo va a resolver. Ok. Porque la omega por t, que es el ángulo, es en realidad parte de la constricción, ¿sí o no? Sí, sí. Es la posición. Entonces, ¿quiere usted usar como coordenada generalizada algo que no es independiente? Fíjese cómo en las ideas de Lagrange, las coordenadas generalizadas son las variables que son independientes de las constricciones. Y usted está usando una variable que está unida a una constricción. ¿Qué le parecería que yo hubiera empezado así el día de hoy? ¿Qué me diría? ¿Dónde estudié, no? Este, ¿Qué tanto daño mental tengo? eh, ¿Verdad? ¿Sí agarró la onda? sí, pero bueno, hablando de eso de que no podemos usar las constricciones como coordenadas generalizadas, ahí X y Y no estarían relacionadas con una constricción por 31,2. Sí, claro. Pero la distancia
de aquí a acá son dos cosas diferentes, fíjese. Allá voy. Sí, es cierto. Usted lo que me está diciendo es lo siguiente. Fíjese, usando sin embargo, usted está olvidando una parte de la información. Sí, es cierto, la X y la Y dependen de la constricción, pero también depende de la barrera independiente de la coordenada generalizada. ¿Sí o no? Y fíjese, Sí. claro. Entonces, fíjese cómo cuando usted hace este cálculo, el ángulo omega por t se borra, ¿sí o no? Sí, Claro, entonces, sí, pero decir sí y dejar ahí la frase es equivocarme, porque, claro, usted tiene razón, la X y la Y dependen de omega por t, pero también la X y la Y dependen de la coordenada generalizada. Y la R es independiente de omega por t, ¿sí o no? sí, 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 ya se borró eso. Entonces, la pregunta que debió usted haber planteado es, diría yo, ¿son X y Y solo dependientes de la omega por t o dependen de algo más? Ya se percató. ¿Sí estamos de acuerdo? Rojas. Ok, sí, profesor, de acuerdo. Entonces, de aquí creo que les resulta claro que la energía cinética y esto tiene la siguiente cara. Un paréntesis grandote. Ay, esto parece inclusive una letra griega. Ay, sí. Lo que estoy diciendo es cálculo de prepa, ¿no? Lo que luego no, me pedían calcular en el quinto semestre que llevé el primer curso de cálculo, no tiene gran chiste. No ese es el punto al que quiero hacer alusión aquí.